Queda entonces clarísimo, ¿no?, el interés de estrechar lazos y de conocer la realidad africana y de acercarse al continente, por supuesto, de una forma respetuosa, sostenible, sin estereotipos. Y precisamente es un poco de lo que va esta mesa que llega ahora, que es de las que más interés ha suscitado, porque nos va a dar las claves para esas empresas, para esas organizaciones que tienen interés en acercarse a África por primera vez. Para ello necesitamos saber, pues, de aspectos jurídicos, logísticos, prácticos, y llamo, por favor, a que se acerque aquí a moderar esta siguiente mesa a la directora de FOCAE, a Begoña Costales, y además les va a acompañar un plantel de lujo que son Susana Sánchez Cantelli, directora de Negocio Internacional Territorial Noroeste de Banco Sabadell, Laura Lozano, socia directora del Departamento de Licitación y Arbitraje de Cremades y Calvo Sotelo, Jorge Aguilera, director de Sector Público de Minsait by Indra, y Juan Arroyo, CEO y presidente de Sea and Ports. Por favor, todos que ocupen ya sus sitios en la mesa para conocer esa realidad jurídica, práctica, logística de empezar nuestras primeras negociaciones con el continente africano. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esta es una de las mesas más interesantes en cuanto a aspectos prácticos a la hora de exportar e invertir en África y viceversa. Vamos a tocar todo lo que tiene que ver con aspectos jurídicos, financieros, logísticos y, bueno, en definitiva, la parte práctica que nos acerca al continente africano en todos ellos. Voy a presentar a la gente de la mesa. Tenemos a Susana Sánchez Cantelli, que es directora de Negocio Internacional Territorial Noroeste del Banco Sabadell. Susana, buenos días. Buenos días. Cremades Calvo Sotelo, abogados, con Laura Lozana, socia senior del área del Derecho Procesal. Minsait by Indra, Jorge Aguilera, director de Sector Público. Y Sea and Ports, Juan Arroyo, CEO y presidente. Quiero, lo primero, como son temáticas muy específicas en cada uno de los campos, lanzaros una pregunta general para que me habléis de la visión general de lo que es el continente africano para vosotros, el futuro de nuestras exportaciones e inversiones en el continente. Y quisiera que, bueno, brevemente, en 2 minutos cada uno, dentro de los aspectos que tocáis, me hicierais ese resumen. Empezamos por ti, Susana. Perfecto, la verdad, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia y gracias a Begoña por contar con Banco Sabadell para participar en este foro, como no podía ser de otra forma, ¿no?, por ser un banco con una vocación puramente internacional. Poco queda ya que decir a las aportaciones que ha hecho el excelentísimo embajador de Gabón y que ha hecho Guillermina también respecto a las oportunidades que ofrece África para España y para Asturias concretamente, ¿no? Hablamos de 54 países con unas reservas energéticas, con una población creciente, con una población joven, con una formación que ofrece multitud de oportunidades y con unas expectativas de crecimiento para 2024 de un 4% del PIB. Sin embargo, si nos vamos a las cifras actuales de exportaciones por parte de España a África, estamos hablando exclusivamente de un 4,9% de exportaciones por parte de España. Eso, además, focalizado fundamentalmente en un país como Marruecos y olvidándonos del resto de los 54 países que tenemos en África. Entonces, es un reto. Tenemos que olvidarnos de futuro y tenemos que verlo un presente y una colaboración entre todos para que ayudar a que las empresas españolas estén presentes en África. A ver, las empresas tienen que estar muy preparadas, eso sí que es fundamental para exportar, pero a África o a cualquier otro país. Es un reto y requiere mucha formación. Laura.
Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Begoña por su invitación para participar en este foro tan interesante y tan necesario, tener un foro entre África y España y más concretamente Asturias. Entonces, agradecértelo en primer lugar. Mi experiencia en África se limita básicamente a una parte muy concreta de África, que es Guinea Ecuatorial. Yo mis primeros contactos con Guinea Ecuatorial fueron hace 8 años, porque la firma a la que yo hoy vengo a representar, que es Cremades y Calvo Sotelo Abogados, de la que soy socia, nos encomendaron representar a Guinea Ecuatorial en unos procedimientos judiciales que tenía aquí en la jurisdicción española. Entonces, concretamente yo, que me dedico a la litigación, pues tuve la suerte de poder llevar estos procedimientos. Ahí se inició todo un camino de colaboración y, como mi despacho está muy centrado en la formación, nos iniciamos con el Consejo Superior del Poder Judicial de Guinea Ecuatorial un proyecto muy ilusionante y que ha durado de 2020 a 2022 de una formación de capacitación, de actualización y reciclaje de conocimientos, por así decirlo, de los jueces y fiscales de la República de Guinea Ecuatorial que se encontraban en activo. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica que comentábamos, que ha salido incluso en otras mesas, en el supuesto de Guinea Ecuatorial, yo personalmente, que era la directora del programa formativo que se impartió en Malabo, yo estuve en primer lugar 2 meses desplazada a Malabo, posteriormente estuve otras 2 semanas, y a mí me sorprendió la calidad que tienen los jueces y fiscales en activo en Guinea Ecuatorial. Yo personalmente me quedé bastante sorprendida, y en ese sentido sí que iremos ahondando un poco más en los aspectos de la seguridad jurídica, de determinados consejos o, por así decirlo, recomendaciones que debería seguir toda persona o toda empresa que decida establecerse en Guinea Ecuatorial. Pues lo seguiremos abordando a lo largo de esta ponencia, porque tampoco quiero extenderme demasiado ahora mismo. Muy bien, gracias, Laura. Jorge. No sé si se escucha este. Sí, muy bien. Muchas gracias por contar con nosotros en este evento tan interesante. Bueno, en nuestro caso, desde Indra Insight, digamos, llevamos trabajando en el continente africano durante casi 30 años. Tenemos ahora mismo presencia en 49 países de los 54 y trabajamos en distintos sectores, ¿no? Con lo cual, esto nos ha permitido tener una visión de las particularidades que presenta el continente y también las particularidades que presenta cada uno de los 54 países en donde hemos tenido oportunidad de poder trabajar, digamos, ¿no? Sí que es cierto que hemos notado, yo creo que se ha explicado, la mesa anterior ha sido fantástica, porque se han explicado perfectamente cómo ha cambiado el continente en estos últimos años, desde el punto de vista de una definición de estrategia continental, pero que también se ha ido aterrizando en cada uno de los países para desarrollo de los países, y esto también ha hecho que desde Occidente, digamos, o desde los países que estábamos colaborando con el continente, también haya un replanteamiento de la forma de trabajar, digamos, ¿no? O sea, ya no es, digamos, esa relación en el cual la importancia está en materias primas, realizar una explotación de los recursos naturales del continente, sino realmente establecer acuerdos bilaterales para desarrollar los países, digamos, ¿no? Eso también cambia el modelo de cómo abordar el posicionamiento de las empresas internacionales en estos países, en los cuales los países ya no buscan que les dotemos o ejecutemos un proyecto o dejemos ir nuestro producto, etcétera, sino que nosotros nos implantemos, invirtamos y nos posicionemos en cada uno de esos países y aportemos valor, digamos, ¿no? Porque realmente la estrategia de cada uno de estos países es crear economía, crear nueva economía, tener una mayor riqueza, una mayor sostenibilidad y una mayor inclusión también social, son los retos fundamentales que presentan ahora mismo los países del continente.
49 países, no sabía, no calculaba yo que fueran tantos. Sí. Gracias, Jorge. Juan, buenos días. A ver, si no te paso este, ¿cómo? Sí. Sí, oye, espera, te paso este que está mejor. Buenos días a todos, señores embajadores y todos los asistentes a este foro. Siampor lleva 30 años, aniversario que hemos celebrado este año, trabajando en África. Luego somos africanos absolutamente desde nuestra creación, desde su inicio. Tenemos inversiones en Guinea Ecuatorial fundamentalmente y en algunos otros países. Y fundamentalmente nos dedicamos al transporte marítimo de todo el negocio que está relacionado con el marítimo. Creo que el transporte es la fuente más importante de relacionar los pueblos y de poder tener una economía interactual entre Europa y en este concreto entre España y África Occidental. Yo iba a referirme al incremento demográfico extraordinario que va a tener África en los próximos años, pero con mucho más conocimiento que yo lo ha hecho el señor embajador de Gabón y no me voy a repetir en eso. Pero sí que es claro que África es un continente joven y es un continente enormemente joven y con una cantidad de posibilidades enormes. Una de ellas es que tiene la juventud que le falta a Europa. Europa cada vez es menos joven y África es más joven. Y el desarrollo y la formación y el poder de los países está en el poder de su juventud. Entonces, nuestro punto de vista es que este crecimiento demográfico tan grande y esta capacidad juvenil representa unas oportunidades inmensas para Europa, que, y perdónenme, desde mi punto de vista, últimamente ha mirado poco. Antes, la exministra de Guinea decía que África mira para adelante. Pues yo creo que Europa en los últimos años ha dejado de mirar para el sur y debemos mirar mucho más para el sur, porque las oportunidades son grandes. También ha hablado el señor embajador de Gabón, el problema del paro juvenil. El paro juvenil es una lacra para todos. El paro es una lacra para todo país y el juvenil más. África requiere, con ese incremento demográfico, la creación de más de 20 millones de puestos de trabajo anual en los próximos años. Y esto ofrece unas oportunidades importantísimas para todos los empresarios españoles, a los cuales invito a seguir nuestro modesto ejemplo, para poder identificar oportunidades que tienen su principal yo voy a enumerar 4 puntos o 5 sectores en los que creo que hay una inmensa capacidad de oportunidad. Uno es el educativo. Para crear formación y para dar empleo a los jóvenes hay que formarlos. Y como muy bien ha dicho el embajador, hay que formarlos en lo que tenga utilidad en la zona. En cada una habrá su oportunidad y sus necesidades. Lo primero es la formación. Segundo es la sanidad. La sanidad es capital para que un pueblo y para que el desarrollo sea sostenible, para que el desarrollo sea firme y mantenido en el tiempo. También la señorita guineana, exministra, ha hablado de la sanidad referida a las mujeres y la ginecología, cosa que es importante, pero hay bastante más sanidad también que hacer. Y ahí creo que España también tiene una oportunidad importante, porque creo que la sanidad española y España tiene una posición privilegiada en este dominio. La tercera son las infraestructuras. Las infraestructuras para el crecimiento y para el mantenimiento son capitales porque son las que conectan a los pueblos. Y las infraestructuras, hay países como, conozco muy bien Guinea. Guinea ha creado unas infraestructuras terrestres
fantásticas, formidables, pero no tienen continuidad o tienen muy poca continuidad. Y el comercio actual el comercio interpaíses en África no alcanza al 10%, cuando en el resto del mundo supera el 33%. Luego, esto es una oportunidad extraordinaria, porque hay una capacidad de crecimiento, porque hay una capacidad de consumo, porque va a haber una población enorme. Entonces, una oportunidad es el desarrollo de las infraestructuras que hoy en día sí que se han hecho en el aspecto portuario, pero más enfocadas al comercio internacional, no al comercio interregional. La otra oportunidad es la energía. De la energía poco voy a hablar porque la conocen todos ustedes. ¿Cuál es la energía? Del petróleo, del gas. Pero hay otra energía que es muy importante, que es la energía solar, que es una fuente hoy en día en moda para la energía del hidrógeno, etcétera, etcétera. La capacidad solar que tiene West África o África en general es difícilmente superable. Las nuevas tecnologías, como también ha dicho el señor embajador, hay que llevar tecnologías para que los recursos naturales que tienen y las posibilidades que haya lo puedan transformar, no que vendan solo la materia prima para que les vuelva transformada, para lo cual hace falta invertir y hay una oportunidad en nuevas tecnologías que permitan transformar sus recursos naturales, al menos en una primera y en una segunda transformación. Y finalmente, que creo que es capital, primero por el propio incremento de la población del continente, es la agricultura. La agricultura es la que nos da de comer. Y la agricultura es la agricultura de tierra, la ganadería y la pesca. Esa nos da de comer. Entonces, hay que dar de comer a mucha gente, porque el crecimiento es importante. Prepararse para la agricultura es capital. Y Europa consume mucha agricultura. Tenemos una prueba con un ejemplo con Marruecos, que ha desarrollado de forma extraordinaria su agricultura, y los intercambios y el transporte y la presencia de la agricultura marroquí en Europa no tiene parangón. Si mis datos no son erróneos, el tráfico de vehículos rodados fundamentalmente de productos agrícolas en el estrecho de Gibraltar el año pasado fue de 450.000 trailers en un año y se espera en pocos años futuros que alcance los 600.000. Es evidente que la agricultura es una oportunidad para Europa y para los empresarios españoles. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Juan. Sí, la verdad que tenemos un problema que resolver con el tema de la formación y, sobre todo, muchos empresarios cada vez más nos estamos dando cuenta que no encontramos a gente para trabajar en cualquiera de los sectores, ninguno en concreto. Susana, una pregunta muy práctica. Siempre surgen dudas o cuestiones a la hora de internacionalizar la empresa y parece que el primer paso, ¿no?, es, por un lado, el buscar financiación y, por otro, ¿qué herramientas existen para vender con seguridad, como es el crédito documentario, por ejemplo? ¿Qué recomendaciones daría a las empresas que están hoy aquí, bueno, pues para exportar al continente africano o abrir su rango de países, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que está en un país en concreto de África, pero si algo aprendí yo, que es un error que solemos cometer, y es tratar al continente africano como si fuera un país. Y no, cada uno tiene su forma de ser y su idiosincrasia, y cada uno funciona de una forma diferente. Entonces, por un lado están las empresas que empiezan y por otro las empresas que a lo mejor están exportando ya a un país, pero quieren empezar a exportar a otros países de África. Bueno, yo creo que tenemos que partir de la idea de que las empresas internacionalizadas son aquellas que tienen más capacidad de crecimiento y de supervivencia.
pero el hecho de ser empresas internacionalizadas no es la clave del éxito para las empresas. Hay que tener la formación y el conocimiento del país adecuado, porque, como Begoña dice, cada país es un mundo en África y en el resto del mundo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que partir en esas recomendaciones... gracias. Es de que es un proceso lento, que hablamos siempre que hablamos de internacionalización de 2 años mínimo, exige mucha paciencia, capacidad para gestionar las propias expectativas respecto al continente y a los posibles contratos comerciales a desarrollar en ese país. Y hay que tener muchos conocimientos y prepararse muy bien antes, no llegar con las espaldas abiertas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues a aspectos que nosotros nos encontramos y que algunos de los que me acompañan en la mesa podrán explicar también, como es la necesidad de constituir una sociedad local en el país o no. Si esa sociedad local tiene que constituirse con un socio local y en qué porcentaje. Si hago una inversión inicial y después de unos años decido desinvertir y salir de ese país, ¿voy a poder repatriar esos fondos que he invertido o esos beneficios? ¿En qué periodo voy a poder desinvertir? Las monedas, hablamos de 41 monedas diferentes, aunque la moneda más habitual sea el franco CFA, ¿no? Pero en cada país hay su peculiaridad, hay monedas que son convertibles, hay otras que no lo son, se pueden abrir cuentas a las sociedades constituidas en el país fuera, quiero decir, en España, en Europa, a esa sociedad constituida en Marruecos, se pueden transferir dirhams marroquíes. Todos estos aspectos hay que conocerlos y tenerlos presentes antes de abordar la internacionalización de la empresa o las transacciones internacionales. Las herramientas de financiación. ¿Nos vamos a financiar en la banca local? Esa financiación con la banca local nos va a requerir inmovilizar fondos en el país o nos conviene más emitir, por ejemplo, una garantía desde nuestro banco en España para que el banco local en Senegal, en Costa de Marfil, en el país al que nos destinemos, nos dé las facilidades crediticias con la contragarantía o con la garantía de mi banco en España que me permita no inmovilizar fondos en el país de destino. Todos estos aspectos son muy importantes y en Banco Sabadell somos conocedores de la complejidad que supone la internacionalización y por este motivo lo que hacemos es tener soluciones ad hoc para cada situación, para cada empresa y prestar servicios premium, ofrecer a través de nuestra red de oficinas internacionales, estamos presentes en 14 países, 2 de ellos en África, con presencia en Marruecos y en Argelia. Además, tenemos relaciones de corresponsalía con más de 3.000 bancos en todo el mundo que nos permiten hacer operaciones en prácticamente cualquier país, operaciones internacionales. Y luego lo que es, para mí, lo más importante, ¿no? Que es el factor humano, los equipos humanos de personas, con 15 personas dedicadas exclusivamente a apoyar a las empresas en lo que es la territorial noroeste, que gestionamos desde aquí, desde Asturias, Galicia y Castilla-León. Contamos con 15 personas para apoyar, asesorar, dar formación a las empresas en todos aquellos aspectos necesarios respecto a los medios de pago, las monedas de financiación, las herramientas específicas de financiación para la exportación o para la importación, las coberturas de riesgos, las posibilidades de cubrir doblemente el riesgo en un determinado país. Entonces, nuestra idea es que se marchen todos ustedes de aquí con el convencimiento de que Banco Sabadell debe ser el socio que les acompañe en sus procesos de internacionalización. Te voy a hacer la pregunta a la inversa. Sí. Si los países africanos quieren venir a invertir aquí, Asturias También... es paraíso natural, eso lo sabéis todos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Pues por España supuesto... y en este caso Asturias, que es donde nos encontramos.
¿Qué Por facilidades supuesto, tienen ellos Banco para venir Sabadell aquí? es un banco que acoge a cualquier empresa internacional y que tenemos herramientas de financiación, por supuesto, también para cualquier empresa extranjera que quiera implantarse en el territorio. Gracias, Susana. Laura, lleváis muchísimos años ya de experiencia en el continente africano, como nos has contado con el caso de Guinea Ecuatorial en concreto. Voy a hacerte varias preguntas y me vas respondiendo. Por un lado, ¿qué pasos debemos seguir para establecer jurídicamente una empresa en el extranjero? En función de países y demás. Y bueno, por otro también, a la hora de exportar o realizar una inversión, la seguridad jurídica y cómo funciona ese arbitraje internacional. Muy bien, muchas gracias. Como han salido, la compañera ha anticipado algunas de las cuestiones sobre las que yo os iba a hablar, pero establecerse en países en África, por supuesto, es el futuro y hay que hacerlo. No es algo que es una oportunidad maravillosa que hay que explorar y hay que hacerlo, pero siempre con asesoramiento. Siempre se necesita asesoramiento. Como comentaba Begoña, África es inmenso y cada región tiene pues, un sistema jurídico totalmente diferente y hay que ir conociendo la legislación concreta aplicable en ese país. Mi experiencia principalmente se centra, como ya os comentaba, en Guinea Ecuatorial. Y en virtud de esto yo os voy a dar una serie de consejos que le han funcionado sobre todo a los clientes que han venido a nuestro despacho pidiendo consejo para establecerse en Guinea. En primer lugar, siempre hay que estudiar, buscar una persona, evidentemente, un abogado, acompañarte de un abogado, de una persona que conozca el derecho, las leyes que rigen las inversiones en ese país. Este aspecto es fundamental. ¿Cómo se debe estructurar esa inversión en el país? Mediante la constitución de una sociedad, mediante la constitución de un establecimiento o sucursal, mediante la participación en una empresa que ya esté constituida. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en función de cómo se articule esta inversión, va a quedar protegida o no. Nosotros nos hemos encontrado con muchísimos problemas de inversores que se han ido a Guinea Ecuatorial a invertir y entonces han depositado dinero o han facilitado dinero a personas que no estaban legitimadas, que no les han dado quizás un buen asesoramiento, y cuando tú vas a un país lo primero que tienes que hacer es conocer la ley del país. Luego no puedes decir, no, es que no sé quién me dijo que lo hiciera de esta manera. Hay que hacer las inversiones de manera profesional y seria, porque en este caso, por ejemplo, Guinea Ecuatorial y España tienen un APRI, que es un acuerdo de protección y promoción recíproca de las inversiones, que protege cualquier inversión que se efectúe en ese país. Se protege si se ha realizado la inversión cumpliendo la normativa de cómo se realiza una inversión en ese país. Entonces, en este sentido, es muy importante acudir a esta legislación, en este caso y en cualquier otro país. Luego, también es una cuestión en África, determinados sectores que están regulados y restringidos. Hay que ver la legislación local, qué sectores están restringidos y, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, el sector petrolífero. Pues en este sector la ley exige que un 35% del capital tiene que ser de socios nacionales y también que un tercio de su consejo de administración y de sus órganos de gobierno también tienen que estar compuestos por personas nacionales. Todas estas vicisitudes se tienen que conocer, pues, por así decirlo, con la ley en la mano. Luego, otro aspecto muy importante de cualquier país es el régimen de protección de las inversiones extranjeras. Trucos, por ejemplo, comprobar si existe un APRI, Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de estas inversiones entre España y ese país. En los países de África cada vez se están celebrando más APRIs, o también si forman estos países parte del CIADI, del convenio CIADI,
y entonces pues que también he estado de hecho consultándolo y me ha sorprendido que hay muchos países de África que ya han suscrito el convenio CIADI. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Controversias y este centro es el que dirime los arbitrajes de inversión. ¿Qué significa un arbitraje de inversión? Pues cuando un inversor extranjero se establece en un determinado país extranjero y acomete una inversión, no está en una situación de igualdad, porque el Estado en el que se establece es soberano, tiene sus propias normas y también sus propios normativa gubernamental, entonces se puede entender pues que está en una situación más de desigualdad. Entonces tiene estos mecanismos pues para garantizar que su inversión pues está protegida. Entonces todas estas cuestiones pues son muy importantes tenerlas en consideración. Luego, pues para constituir una sociedad pues hay que ir, por ejemplo, en el caso de todos los países del centro de África francófonos que pertenecen a la Organización Supranacional de la OADA, todas estas cuestiones pues están reguladas en los actos uniformes de la OADA, que muchos de ustedes bien conocen, y pues hay el límite de capital, pasos para constituirlo, formalidades. En algunas legislaciones que yo he estado mirando, legislación comparada africana, los trámites son muy sencillos, en otras pues hay más trámites burocráticos. Todas estas cuestiones pues hay que irlas explorando. Luego, otra cuestión sobre las sociedades mixtas, que es una figura muy presente en todo el continente africano, que significa que en las sociedades se reserven una parte de capital para cuando una empresa extranjera se establece allí, tenga que tener una participación determinada de socios nacionales a los efectos también de promocionar la economía, pues disminuir el paro, emplear a personas nacionales de estos países. Sí que he estado revisando y no todos los países es necesario. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, como os comentaba, sí, porque hay una ley específica pues para promocionar la participación de nacionales en las inversiones extranjeras. También hay una ley que regula las pymes, que les da determinadas ventajas pues si contratan a ecuatoguineanos y demás. En Guinea Ecuatorial todos estos aspectos sí están bastante regulados. ¿Qué pasa? Que aunque no sea obligatorio y esté establecido expresamente en la ley, es muy recomendable porque África tiene muchísimas particularidades, sus usos y costumbres. Siempre tener un socio local te abre muchísimas puertas, pero sí que hay que elegir este matrimonio profesional, por así decirlo, con quién lo hacemos. Eso es muy importante porque sí que a nosotros nos han llegado experiencias de personas que se han asociado indebidamente, no han elegido a lo mejor al socio adecuado y ya han venido con una experiencia muy mala del país, pero por no haber hecho la inversión debidamente aconsejados, sometiéndose a la legislación y cumpliendo todos los requisitos legales. Dicho todo esto, pese a que la jurisdicción cada vez en África y Guinea Ecuatorial, que es la que yo más conozco en este caso y que está trabajando para fomentar pues la seguridad jurídica debido a la cantidad de inversión que está llegando y que no para de crecer y que se genera un nuevo escenario de crecimiento que generan una mayor seguridad jurídica. Independientemente de las vicisitudes de África, teniendo en consideración jurisdicción contra arbitraje versus arbitraje, una comparativa, yo soy una firme convencida del arbitraje en España por la situación actual que tenemos, la crisis que tenemos en el sistema de justicia y los déficits estructurales que tenemos y falta de medios, los tiempos que se necesitan para poder desarrollar un pleito con normalidad. En el caso de los arbitrajes domésticos, soy defensora, pero en el caso de los arbitrajes internacionales creo que es obligatorio. Es obligatorio por una serie de cuestiones y es que cuando te encuentras dos estados, dos jurisdicciones, contratación internacional, ambas partes son reacias a someterse a la jurisdicción del otro estado. Siempre hay reticencias y recelos de voy a salir perjudicado porque no es mi jurisdicción, yo no conozco la ley procesal que es compleja de este país en concreto, quizás no sé qué juez me va a tocar, igual tiene formación, no tiene formación.
todas estas cuestiones, el idioma incluso del propio en el que se va a tramitar el procedimiento, la complejidad de las leyes. Entonces, en este caso, el arbitraje internacional ha avanzado en los últimos años a pasos agigantados. Se ha creado una normativa global y uniformada que lo que permite, a fin de cuentas, es pues unificar los diferentes sistemas normativos que tenemos del derecho romano y el derecho común y estandarizar un arbitraje que se está utilizando mundialmente, como puede ser, por ejemplo, la ley modelo, que no sé si es una ley modelo que ha sido elaborada por la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil, que lo que viene a facilitar son como unas reglas básicas para el desempeño del arbitraje, que ha sido asumida esta ley en, por lo menos, creo que recordar que la última cifra era 86 países y otros muchos, aunque no lo reconoce esta Comisión de Naciones Unidas específicamente como que siguen esta ley modelo. Sí que, por ejemplo, el acto de arbitraje de la OADA, que yo lo he estado ojeando, no se considera como que sigue la ley modelo, pero es una ley, por ejemplo, muy avanzada y que recoge todos los trámites del arbitraje, que van desde la firma, por así decirlo, del acuerdo de sometimiento a arbitraje, del convenio arbitral que se introduce en el contrato o incluso se puede firmar posteriormente, hasta la ejecución del laudo. O sea, comprende lo que podrían decirse los estándares de esta ley modelo. Y el arbitraje, en este sentido, pues nos puede dar una cierta seguridad y comodidad para movernos a todas las partes. Hay centros de arbitraje internacionales, en Madrid tenemos uno muy importante, que el CIAM, tenemos la CCI, tenemos la Corte Internacional de Arbitraje de Londres. En África hay muchas cortes emergentes que están creciendo muchísimo en los últimos años, también incluso la propia Corte de Arbitraje de la OADA. Yo con todo esto sigo manteniendo que mi firme convencimiento de seguir invirtiendo en África, de explorar siempre con un acompañamiento y asesorados debidamente de abogados y de demás profesionales, y también de explorar la posibilidad de introducir en los contratos que se firmen con las estos contratos internacionales una cláusula de sometimiento a cualquier corte arbitral internacional o incluso a un arbitraje ad hoc en el que tú puedas elegir la persona que va a dirimir este arbitraje, el idioma del arbitraje, las reglas que se van a seguir. Y dicho esto, dar las gracias, y si cualquiera de ustedes tiene cualquier duda sobre su intención de establecerse en cualquier país de África, pues a lo largo de esta jornada que voy a estar por aquí, que se sienta libre de preguntarme, y estoy encantada de solventar las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Laura. Una pregunta muy breve, lo mismo que le pregunté a Susana, a la inversa, ahora que contamos con todos los embajadores, para las empresas africanas que quieran venir a España, una idea que habíamos comentado es la creación de cámaras de comercio del país aquí en España. Sí. Para dar un poco de soporte a las empresas africanas que quieren venir. Muy brevemente, que sí, estamos ya con el tiempo, que ya me están haciendo así. Muy brevemente, es un mecanismo muy necesario para promocionar la actividad del país en concreto del que estemos hablando aquí en España. Es una sinergia de contactos y demás que es muy necesaria. Nosotros estamos creando la Cámara de Comercio de Guinea Ecuatorial aquí en España y sin duda es muy aconsejable que todos los países que pretendan pues trabajar con empresas españolas se constituyan su cámara aquí, y para eso lo mismo me remito a que lo comentemos a lo largo de estas jornadas porque es muy interesante. Gracias. Jorge, te voy a saltar un segundo, aunque te tocaba a ti el turno. Vamos a seguir con la parte específica, que es de logística, para que luego tú nos cuentes más lo que es el caso de éxito vuestro en el país.
Juan, la complejidad de llevar contenedores a África o a cualquier otro país del mundo está ahí, vigente, y el problema es que, claro, todo depende de a qué país te dirijas. Esas tasas aduaneras, no es lo mismo exportar un contenedor a Togo, por ejemplo, que hacerlo a Burkina Faso, que hay una parte terrestre, o, por ejemplo, el Incoterm que vamos a definir en cada una de las operaciones. Esto, para yo que estoy continuamente exportando a África y trabajando con estos países, es otro trabajo. Para eso os tenemos a vosotros, que sois los especialistas en la materia. Sí, perdón. Sí, Begoña, gracias. La pregunta, me has hecho una pregunta muy genérica. Los contenedores es una parte del transporte. No todo se transporta en contenedores. Hay otro tipo de transportes tan apropiados o más que los contenedores. Sí que es cierto que la contenerización ha sido un boom y hoy en día es number one, pero hay otro tipo de transportes, y en función del transporte y en función de la mercancía es muy importante elegir el Incoterms. El Incoterms, lo normal a cualquier exportador, lo que más, el Incoterms que más le interesa es controlar su exportación hasta el destino final, al menos hasta el puerto de descarga. Y en este sentido, el Incoterms normal para elegir es el coste y flete o coste seguro y flete. Hay mercancías que normalmente no aceptan otro tipo de Incoterms, como es la mercancía en general, los graneles y etcétera, donde el fabricante no puede almacenar su mercancía hasta que el exportador pues decide el medio de transporte o elige quién es el transportista e incluso el puerto. En este sentido, si son mercancías a granel, es evidente que el CIF es prácticamente la única opción. En contenedores se puede perfectamente elegir el FOB y es una cuestión simplemente de quién se encarga de qué y dónde se transmite el riesgo y la responsabilidad a cada una de las partes, tanto sea al exportador como al importador. Respecto a en África, hay una serie, la mayor parte de países de África Occidental son costeros y tienen sus importaciones. Sus importaciones se producen vía los puertos. Entonces, lo normal es que el Incoterms acabe en el puerto, donde el receptor o el importador, a partir de ahí, es él el que hace su logística, el que hace sus operaciones de aduanas, hace la apuesta a lo que se llama el mercado de las mercancías o lo que haya importado. Es cierto que los países que están enclavados, como Burkina Faso, Malí, Centroáfrica y etcétera, pues sus exportaciones, sus importaciones y sus exportaciones también, como no, se hacen por los puertos de alguna de los países que están alrededor. Eso supone un transporte interior, un transporte terrestre. Si el Incoterms es para entrega de la mercancía en destino, pues evidentemente hace falta el exportador europeo o el exportador español tiene que tomar el contacto con un transportista local que tenga la capacidad no solo de gestionar el transporte, sino de gestionar la aduana, porque al haber un tránsito entre un país y otro, pues hay unas regulaciones, unas normativas donde se exige el depósito y estar habilitado, porque no lo puede hacer cualquiera, cara a la aduana, un depósito y una garantía frente a la aduana de que esa mercancía no entra al consumo en el tránsito, de forma que se pasa la aduana en el destino y con esa documentación se libera la garantía. Esto es una cosa que es normal también en otros sitios, no es una especificidad solo de Francia, de África. No sé, con eso te he contestado a tu pregunta. Sí, perfectamente. Y como han dicho mis
Compañeros de mesa, bueno, nosotros estamos aquí y vamos a estar, yo y mi director general hoy todo el día y otros colaboradores míos hoy y mañana, estamos a su entera disposición por si alguna cosa quiere saber de nuestra experiencia, que como les he dicho antes, pues mi experiencia personal es de 36 años trabajando en África y como grupo SIAM por 30, somos especialistas en el transporte marítimo y, por qué no, en el interior también. Muchas gracias. Gracias, Juan. Jorge, un caso de éxito en la exportación a África. 49 países. Yo tenía aquí escritos menos, ¿eh? Bueno, una grata sorpresa saber que estáis en 49 países. Sí. ¿Qué les dirías a las empresas que están hoy aquí para ver cómo podemos llegar a todos estos países? No sé si lograremos tantos, pero sí, al menos lo intentaremos. Sí, por aclarar, hemos ejecutado proyectos en 49 países. Realmente, como comentaban mis compañeras, hay que tener muy claro cómo entrar en el país, cómo trabajar una oportunidad. Nosotros inicialmente, como comentaba, entramos en África en el 95, entramos en Kenia. En este caso fuimos de la mano de nuestro principal cliente, que en este caso era una energética, una utility, y porque compró la empresa de energía de Kenia, en este caso, ¿no? Entonces, fuimos con ellos porque implantamos sus sistemas, ya nos localizamos y ya creamos empresa, y a partir de ahí empezamos a trabajar el resto de los países, ¿no? Desde el punto de vista de la transformación digital, ¿no? Empezamos también a trabajar con la administración pública, con el Gobierno de Zambia, por ejemplo, implantamos el sistema de gestión económico presupuestario financiado por el Banco Mundial. Y luego, desde el punto de vista de otras divisiones de la compañía, como puede ser el ámbito de tráfico aéreo, transporte, seguridad. En el caso de tráfico aéreo somos líderes en el mercado y digamos que también pues, dentro de los foros que existen entre los distintos países, etcétera, pues son los propios países quienes también nos contactan para proveer nuestras soluciones, digamos, ¿no? Porque también tenemos soluciones que son muy exclusivas y muy de nicho, que hace que pues, también nos permita entrar, ¿no? Entonces, inicialmente nuestra implantación fue muy oportunística, ha sido muy oportunística en función de proyectos, oportunidades que nos pudieran ir surgiendo, y nuestro enfoque inicial es aliarnos con un socio local, o bien, si era una solución de nicho y era comprar directamente exportación directa de la solución, podríamos contratar directamente, pero normalmente cuando ya son servicios, porque nosotros al final somos una empresa de tecnologías de la información, una empresa de servicios, en los cuales habitualmente tiene una implantación importante en el país, ¿no? Entonces, para ello normalmente vamos de la mano de un socio local. Y en este sentido pues hemos tenido experiencias muy variopintas, ¿no? O sea, hemos sufrido todas las recomendaciones que estáis dando, pues en este periodo pues las hemos tenido. Incluso hemos llegado pues a implantarnos en un país y debido a cambios legislativos, normativos, etcétera, nos hemos visto obligados a salir del país porque ya no era... no es que no fuera rentable, sino que no teníamos posibilidad de hacer negocio en el ámbito que queríamos desarrollar negocio, normalmente en el ámbito más gubernamental, ¿no? También otro aspecto muy importante, como comentabas, el tema de la moneda, tema legislativo, etcétera, que eso también condiciona mucho la forma de hacer negocios. Una forma de solventar este aspecto es, como comentábamos, ahora mismo digamos que cada país tiene su estrategia. Ha habido un cambio de visión también de las entidades multilaterales y de cooperación internacional con los países africanos. Se establecen ya convenios muy potentes, tradicionalmente con el Banco Mundial, con el Banco Africano, pero también con los gobiernos, en este caso el Gobierno español, que también financia proyectos y de mucha relevancia. De hecho, hay una apuesta importante, como se ha comentado, por España y por Europa para invertir en el desarrollo de los países africanos y también ir de la mano de estas entidades o estos convenios multilaterales, pues
solventa muchos de los problemas que te encuentras con la problemática en cuanto a legislación, moneda e implantación. Tienes ya una seguridad, el convenio también bilateral te da una seguridad para poder abordar este tipo de negocios y digamos que es una forma también sencilla, más sencilla y más fácil, que lleva menos carga administrativa, digámoslo así, y que permite también una seguridad, una solvencia, porque al final está soportado por la entidad financiera, que suele ser pues, una entidad multilateral o tu propio país, ¿no? Que eso también te da una garantía importante, ¿no? Desde el punto de vista de oportunidades, bueno, nosotros, como comentábamos, estamos principalmente en el ámbito de energía. Ahora mismo, pues más de 15 millones de usuarios en África, billones de usuarios en África están gestionados por nuestros sistemas, también el tráfico aéreo, la mayoría del tráfico aéreo. Y luego estamos también desarrollándonos en los grandes programas en los cuales se está invirtiendo en África, ¿no? Que son principalmente aquellos programas que están muy orientados, que es lo que se ha comentado antes, en el ámbito de agricultura, que porque te está permitiendo una inclusión importante, y luego también un ámbito que nos ha comentado, que es el ámbito turístico, ¿no? España, como sabéis, es un referente, es el segundo país, es reconocido por la OMT desde hace tiempo como uno de los principales países en cuanto a la gestión turística, y esto también nos permite pues, llevar acuerdos de colaboración en el ámbito africano, en países africanos, porque también, nuevamente, estos países entienden el turismo como una de las industrias en la que apoyarse para el desarrollo, ¿no? Como digo, las principales industrias son agricultura, bueno, minería, por supuesto, y el turismo, digamos, ¿no? Entonces, esto también posibilita, digamos, que seamos reconocidos, España es reconocido también a nivel internacional y en los países africanos como un referente en estos ámbitos, y nos permite también entrar de una manera más, digamos, de una manera más natural en este tipo de países, digamos, ¿no? Jorge, yo como la experiencia que tengo ya de muchos años en África, ¿se requiere presencialidad? Sí. Estamos hablando que, bueno, parece que en Europa estamos muy acostumbrados a que queremos vender algo o hacer algo, tiramos de Internet, vendemos online, tenemos reuniones por Zoom, por Teams, pero yo veo que la presencialidad es un factor sí. decisivo, sí, diría. y más en nuestro caso, como decía, para determinados componentes sí que es venta directa, pero eso es muy específico, son temas muy específicos, muy de nicho. Normalmente nosotros, al ser una empresa de servicio, toda empresa de servicio tiene que estar implantado en el país o tiene que tener presencialidad en el país. Tradicionalmente, como decía, podías ejecutar el proyecto e irte, pero cada vez más lo que te piden los países es que te crees riqueza en el país, o sea, que te implantes, que utilices, si no que te implantes tú, que utilices recursos locales que desarrollen ese proyecto, que generes valor, que generes capacidad, que hagas una transferencia de conocimiento para realmente crear valor en el país, digamos, ¿no? Y básicamente eso lo haces o implantándote tú o bien realizando una transferencia de conocimiento a una empresa local que siga ese trabajo, digamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a dar ya por finalizada la mesa, pero antes, si alguno de vosotros quiere hacer algún comentario final o recalcar alguna cosa. Juan, por favor. Sí, si me permites, al hilo de lo que has dicho tú, yo quería resaltar que efectivamente la presencia es importante, y yo creo que ha sido el señor embajador de Gabón que ha dicho que hay que conocerse. Hay que conocerse, y para conocerse a las personas hace falta la cercanía. La televisión está muy bien, pero la cercanía es la que da el conocimiento. Entonces, yo creo que la presencia es importante para poder tener el conocimiento. Y también la paciencia. Hay que tener paciencia y hay que tener idea de tiempo. No se puede pensar en que llegas y haces el negocio. Cada sitio es distinto, evidentemente, pero también en España o en Europa no puedes hacer un negocio y pensar en recoger el retorno inmediatamente. Hace falta un tiempo, y ese tiempo tiene mucho que ver con el conocimiento del país y del entorno y de las personas y de las relaciones.
y del partenariado. Y el partenariado puede ser en dos aspectos. Yo creo que el partenariado como idea puede ser en el aspecto personal, de asociación, pero también hay un partenariado importante que es la contribución al desarrollo y a la economía del país en el que uno invierte. Puede ser con algún local o puede ser uno solo, pero siempre teniendo en presente el que eres una herramienta y eres un vehículo para contribuir al desarrollo y para mejora de las relaciones y del estatus y de las condiciones de vida del país en el que inviertes. Pero también hay posibilidades de hacer las cosas, de hacer negocios hoy, ¿y por qué no? Si en Europa y en el mundo se hacen online, como tenemos ejemplos como Amazon o etcétera, yo creo que también se pueden hacer negocios online, que además son negocios que seguramente van a abrir ciertas posibilidades y ciertos mercados a la población africana y con plena seguridad ciertos ahorros. Nada más. Quería añadir también tienes ahí el micro. un apunte breve. Antes que se hablaba de las peculiaridades de cada país y que no podemos pensar eso en que África es un solo país, cada uno. En el ámbito bancario, igualmente, y me centro solamente por poner un ejemplo, ¿no? En lo que es el pago anticipado, nosotros nos encontramos en muchas ocasiones con empresas que dicen no, yo no vendo fuera de España si no voy a cobrar con pago anticipado, que de esa manera me garantizo mi exportación, ¿no? Pues hay que tener presente que determinados países de África su regulación no contempla el pago anticipado. Por ejemplo, Egipto, para operaciones superiores a 5.000 euros y determinados sectores, exige que el pago se realice mediante crédito documentario. Marruecos exige que para operaciones superiores a 200.000 dirhams solamente admite un 30% de pago anticipado. Túnez, parecido. Entonces, son aspectos a tener muy en cuenta cuando se está negociando y cuando se está formalizando un contrato, porque nos van a afectar, primero, a demostrar el conocimiento que tenemos del país, ¿no? Pero a nuestra propia liquidez, a nuestra propia cash flow en el contrato, el contar o no con ese pago anticipado y esa posibilidad que el marco regulatorio del país permite o no permite. Y luego, que a veces este concepto del pago anticipado es una autolimitación que muchas empresas se marcan cuando existen herramientas bancarias que permiten cobrar con seguridad y buscar un equilibrio en la operación, en la transacción internacional, tanto para el comprador como para el exportador, tanto para la empresa española como para la empresa guineana, de manera que todos tengan confort y seguridad y tranquilidad en esa operación de compraventa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Susana, Laura, Jorge y Juan. Como ellos mismos han comentado, estarán entre hoy y mañana, con lo cual quien tenga dudas, preguntas, cuestiones en cualquiera de sus áreas o materias, bueno, pues saben que están aquí estos 2 días. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a los 5. Efectivamente, como comentaba Laura, es una gran oportunidad porque seguro que se ha quedado corto, ¿no? Con tantas aportaciones y tantas cuestiones de las que se pueden hablar. Bueno, pues tenemos a estos expertos técnicos y estas empresas con tantísima experiencia para poder charlar un poquito, ¿no? Resolver dudas y alguna inquietud sobre esa iniciativa de poder establecer relaciones comerciales con el continente africano. Un momento, sin duda, importantísimo e interesante para hacer ese intercambio de experiencias es el almuerzo, que es lo que llega ahora. Así que les invito a que disfruten del almuerzo y regresamos, precisamente, comentaba el presidente de Seaports, ese campo tan interesante que es el de las energías renovables, la energía solar que se abre también en África, y es el tema que vamos a abordar a las 4 de la tarde al regreso del almuerzo, porque el director general de Casa África, José Segura Clavel, nos va a hablar precisamente de eso, de África y el futuro de las energías renovables. Les espero aquí a las 4. Disfruten del almuerzo y del descanso. Gracias.